Señores, estamos de regreso con El Consumidor y para mí es un gran placer compartir con Pedro Pablo Rosario, quien es encargado de comunicaciones del CONADIS. Muy buenos días, don Pedro, ¿cómo se siente? Aquí, Pablo, tranquilo, y visitándote. Qué bueno que usted esté con nosotros y qué bueno que podamos conversar en el día de hoy sobre esto del sello de buenas prácticas inclusivas para personas con discapacidad. Se llama República Dominicana Incluye 2019. Explíqueme en qué consiste esto, don Pedro Pablo. Bien, buenos días a los amables televidentes. El sello es un programa que tiene el CONADIS y el PNUD para reconocer a las instituciones que de una forma u otra hacen acciones a favor, en beneficio de las personas con discapacidad. Instituciones, no reconocemos en este caso personas, sino instituciones públicas y privadas, ONG, ayuntamientos, empresas privadas y por supuesto instituciones públicas, todas esas instituciones que quieran enrolarse en la misión de presentar buenas prácticas, pues esa es la parte que nosotros en este caso trabajamos. Ok. ¿Qué buscamos? ¿Qué se llama una buena práctica? Ejemplos de buenas prácticas que se pueden hacer. Vamos a ver. Mira, tú sabes que el país, como el mundo, se ha ido evolucionando y las cosas están cambiando. Antes, por ejemplo, tú veías que las personas con discapacidad casi no andaban por las calles, no estaban en el medio, no tenían acceso a nada, pero ya eso, con el pasar de los años, ha ido cambiando. Ya hoy en día la persona con discapacidad demanda, en todo el sentido de la palabra, su integración a la sociedad. Para eso hay que crear condiciones en los diferentes ámbitos que están ahí en el del sello, en los cuales nosotros, acciones que nosotros premiamos, están esos ámbitos para nosotros ir trabajando esa parte. Por ejemplo, en la accesibilidad, antes tú no veías en ningún sitio rampas. Sí. Ya eso, lentamente, pero ya está cambiando. Ya todas las edificaciones, ya la gente piensa en que hay que hacer alguna rampa para personas con discapacidad. Sí. Y por ejemplo con los ayuntamientos, tanto de lo del Gran Santo Domingo como lo de las provincias, el interior del país, como dicen, hemos ido trabajando con los ayuntamientos para ir, por ejemplo, haciendo rampas en todas las aceras, arreglando aceras, etcétera. Pero también estamos trabajando no solamente con las rampas, sino que en las edificaciones hayan ascensores donde pueda, por ejemplo, caber una silla de ruedas, que los baños sean adecuados para las personas con discapacidad, que hayan señalizaciones para las personas con discapacidad visual, pero también para las personas con discapacidad auditiva. Sí. O sea, todo lo que te estoy enumerando son buenas prácticas. Okay. Entonces, las instituciones que se encarguen de esas buenas prácticas y que realmente lo demuestren postulándose, por ejemplo, en el sello, entonces el CONADIS junto al PNUD pues reconocen esa labor que esa institución está haciendo a favor de las personas con discapacidad. Usted sabe que ahora que usted menciona el tema de las buenas prácticas, mencionó a los ayuntamientos del país, a las alcaldías y demás, siempre me preocupa saber que, bueno, hablábamos un poco fuera del aire, que muchas veces las condiciones de las aceras, el tema de las señalizaciones, de las luces, los semáforos, que es, por ejemplo, en países desarrollados, y aquí en algunos sitios se utiliza, hay semáforos que tienen hasta un pitico, ¿no? Sonido, una forma de un sonido que te señala, a las personas no videntes le da la posibilidad de saber cuándo está en verde, cuándo está en rojo, por el sonido. Todo ese tipo de infraestructuras necesarias en las diferentes ciudades y municipios del país, se puede decir que todavía República Dominicana está en pañales, por no decir que no tenemos ni siquiera ropa. Bueno, en ese sentido sí estamos en pañales. Sí sé de algunas alcaldías que tienen, por ejemplo, eso que tú señalas de los semáforos inteligentes, lo tienen en sus carpetas, sí, en sus proyectos, pero todavía no ha llegado. Ahora, sí
se ha ido avanzando con el hecho de que hayan rampas en las aceras. Por ejemplo, nosotros hicimos un acuerdo con el Ayuntamiento del Distrito Nacional, con David Collado, y entre las cosas que se discutieron y que se plasmaron en ese acuerdo que se van a hacer es eso, realmente tratar de hacer todas las rampas, arreglar las aceras. Tú sabes que aquí todo el mundo como que tiene el derecho, que no lo tiene, pero lo tiene, de venir y un buen día hace un hoyo porque el agua no la lleva a su casa, viene y rompe una acera y hace un hoyo. Ok, haga el hoyo, pero si usted terminó de resolver su problema del agua, tape ese hoyo. Claro. No, eso aquí no ocurre. Claro. Y entonces por eso tú ves que cada rato hay personas con discapacidad visual, en este caso, que se caen en hoyo. Sí. Pero a veces ni siquiera son personas con discapacidad, a veces son personas, si tú estás caminando de noche por un sitio, claro, y hay poca iluminación o lo que sea, fácilmente tú caes en un hoyo que tú no sabías que estaba ahí. Y también está el tema de el respeto a los espacios, las aceras. Hay sitios que los negocios están ubicados en las aceras. O sea, vemos gente que tiene puestos hasta de vender gomas, de vender ropa, que están en la misma acera. Entonces una persona que tiene una discapacidad visual no pueda transitar sin ningún tipo de estorbo por ahí, ¿no? Tendría que ir a la calle muchas veces. Sí, pero que muchas, lo que te comento, sí, no son ni siquiera muchas veces las personas con discapacidad. A las personas que no tienen discapacidad, claro, a veces tienen que tirarse a la calle, sí, porque las aceras están ocupadas. Así es. Entonces, nosotros estamos trabajando con todos los ayuntamientos del país para que la accesibilidad en las aceras se respete, pero también con otras instituciones, como es el caso de obras públicas, todas las instituciones que construyen, estamos trabajando esa parte y, por ejemplo, con esto de las escuelas que está haciendo el gobierno, todas las escuelas que se están inaugurando, estamos tratando de que sean accesibles para las personas con discapacidad en sentido general. Usted sabe que yo le comentaba al señor Pedro Pablo que hay uno de los manuales que ellos nos traen el día de hoy, habla acerca del uso correcto del lenguaje en discapacidad. Y de verdad que sentí esta vergüenza propia por el hecho de que muchos de los términos que uno utiliza a diario, sin darse cuenta, son términos incorrectos o usos incorrectos con lo que se refiere al tema de discapacidad. Si usted me permite, yo voy a leer algunos para que usted vea los errores que todos, la gran mayoría, cometemos en el uso de la palabra al referirnos a personas con discapacidad. Por ejemplo, nosotros hay un uso incorrecto de personas con discapacidad, le podemos decir anormales, deficientes, enfermitos, incapacitadas, personas diferentes, cuando lo correcto que se debería decir es personas con discapacidad. Por ejemplo, también llamamos a una persona con discapacidad motora, le decimos minusválido, lisiado, inválido, paralítico, mutilado, cojo, tullido. Son frases que se utilizan que son despectivas, cuando el término correcto es personas con discapacidad motora. Y hay muchas otras que de verdad que sería bueno que esto, uno lo puede conseguir en la página de ustedes o en algún lugar. Sí, eso está en la página, sí, puede también ir a las propias oficinas del CONADIS, sí, y se comunican con nosotros también, se lo enviamos. Lo importante es que todo el mundo vaya conociendo la terminología correcta, claro, de las personas con discapacidad. Por ejemplo, aquí vemos, no se dice el ciego, o invidente, o cieguito, o no vidente. La forma correcta de decir es persona ciega, o persona con discapacidad visual, o con deficiencia visual. Óigame esto, persona ciega, o persona con discapacidad visual. Por ejemplo, no se dice el sordo, o el sordomudo, sino persona sorda con discapacidad auditiva. Entonces son formas de terminologías correctas que se deben utilizar para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, y que la realidad es, señores, que también una cosa que aprendí de usted es que luego de que ya usted crea una conciencia con respecto a la inclusión que debe haber de personas con discapacidad, ya usted, la discapacidad no va a ser la forma de identificar a esta persona. Tú sabes que en ese sentido uno está tratando, sí, de que la gente se concientice con eso, de que, mira, ante todo,
uno es persona. Sí. Tú puedes ser gordo, chiquito, grande, moreno, blanco, rubio, lo que sea, pero antes, en todo, tú eres persona. Claro. Entonces, en este caso, con la discapacidad, bueno, tú tienes una discapacidad, pero independientemente de eso, tú eres persona y tú mereces que se te respete como persona. Que tú tengas una discapacidad, bueno, no puede hacer otra cosa, sí, asumirla, pero asumirla con dignidad, que a ti se te respete, que el hecho de que tú tengas una discapacidad no es que tú me vas a mí a aplastar o a echarme, sí, a un lado, no, el mismo derecho que tú tienes lo tengo yo también. Entonces, volviendo al tema este del sello, ¿cuándo se eligen las empresas? ¿Cuándo se empieza a entregar los sellos? Mira, estamos desde marzo, sí, están abiertas las postulaciones. Okay. Cierra ahora el 28 de junio. Okay. Cierran las postulaciones. Todavía estamos a tiempo. Por ejemplo, la gente puede acceder a nuestra página conadis.gov.do/RD incluye, ahí va a entrar y va a ver todos los detalles del sello, cómo aplicar, etcétera, etcétera. Después del 28 viene un espacio donde el CONADIS y el PNUD van a evaluar todas las postulaciones. Sí. Y entonces ya en la segunda quincena de octubre ya se van a anunciar cuáles fueron las instituciones ganadoras. Es importante que por lo menos que cuando si usted se va a postular, que lo haga con base, con evidencias, porque no solamente que tú me digas a mí, nosotros tenemos personas con discapacidad trabajando en la empresa, yo te lo voy a creer. Sí. Yo voy tú tienes que mandarme evidencias, e inclusive alguno de la comisión va a ir a tu empresa a ver si es verdad y qué condiciones tienen esas personas con discapacidad que tú dices que tú tienes trabajando en la empresa. Okay. Que no solamente decirlo, es que realmente lo tengan ahí. Hay que mandar claro, evidencia, videos, documentos. Claro. Si tú tienes, por ejemplo, rampas, nosotros con fotografías, nosotros vemos qué tipo de rampas tú tienes. Por ejemplo, este canal fue premiado el año pasado. Así es. Y se premió este canal porque fue el primer canal que puso lengua de señas al noticiero estelar. Sí. ¿Qué pasa con eso? Las personas de la comunidad sorda pues tienen la oportunidad de enterarse de todo lo que está pasando en el mundo. Sí. Entonces este canal participó y se le otorgó ese reconocimiento por esa buena práctica a favor de las personas con discapacidad auditiva. Bueno, pero así es que todo el que quiera, sí, tanto en lo laboral, en salud, en justicia, en educación, sí, en accesibilidad, son los ámbitos en los cuales las instituciones públicas y privadas, sí, pueden participar, pues que lo hagan. Estamos hasta el 28 de este mes abierto, y cualquier información, pues llamar al Consejo Nacional de Discapacidad, meterse también, entrar a nuestra página y ahí tendría toda la información que necesita. De verdad que muchísimas gracias, un gran placer tenerlo en el programa. El señor Pedro Pablo Rosario estuvo con nosotros, encargado de comunicaciones del CONADIS, y ya lo saben, las personas las empresas, empresas públicas o privadas que quieran postular, tienen, óigame, los ámbitos en que van a ser evaluados, en las buenas prácticas: accesibilidad universal, trabajo, educación, participación, sensibilización, concientización, producción de conocimiento, justicia y salud. Estos son los ámbitos en los que se puede desarrollar una buena práctica. Así que muchísimas gracias, un gran placer tenerlo en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a todos ustedes, señores, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, el queridísimo chef Alejandro Abreu nos acompaña con la cocina saludable. Nos vemos ahora. Bueno.